inicio a este primer ejercicio de una sesión remota por parte de excelentes panelistas de la Barra Queretana Colegio de Abogados. Antes que todo, quiero agradecer a nuestros panelistas su disposición primordialmente a integrarse en estos nuevos sistemas tecnológicos. Ha sido un esfuerzo, hemos trabajado en varias ocasiones, espero que todo salga bien, pero también a nuestros compañeros abogados, barristas, aspirantes a barristas, que nos están acompañando. Les pediré que nos ajustemos al programa que hemos trabajado previamente. Les presento como panelistas. Primero tenemos a nuestro queridísimo maestro Salvador García Alcocer. Él es miembro del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro. Es un barrista de muchos años. Es verdaderamente una gran carta para nosotros. Un orgullo que seas parte de nuestro colegio y que nos acompañes en esta ocasión. Muchas gracias, mi querido Chava. De la misma forma, nos acompaña Carlos Uriel Márquez Ambrosi, abogado postulante, especialista en materia mercantil, derecho bancario, derecho penal. Es una persona que, bueno, sobra decirlo, pero es muy reconocida en el foro y además siempre ha sido inspiración para muchos de los abogados, no solamente en el ámbito de la postulación, sino también en la colegiación. Gracias, Carlos, fundador de Barra Queretana. Mi querido Miguel Alcocer, bueno, tocayo, bienvenido tú también. Es un extraordinario civilista, abogado postulante. Todos conocemos de su trayectoria, de sus capacidades. Tan solo en el primer ejercicio de reuniones remotas que tuvimos, reuniones piloto, de verdad los pincelazos que todos ustedes trajeron a la mesa inspiraron esta ocasión y estamos todos muy entusiasmados. Gracias, Miguel, por estar aquí. De la misma forma, José Antonio Gutiérrez, Antonio Juan José Gutiérrez Álvarez, perdón, mi querido Toño, extraordinario corredor público, fedatario, evidentemente perito en materia mercantil, abogado postulante de extraordinaria trayectoria también en derecho civil, en el área de derecho privado. Y bueno, en esta ocasión platicaremos sobre los efectos que ha tenido y que tendrá esta situación que estamos viviendo, esta nueva realidad que entre otros ámbitos pega en el ámbito de la procuración de justicia. Y bueno, nos toca a nosotros como abogados plantear cuáles serán las nuevas alternativas para dar soluciones prácticas, como bien lo decía mi querido Miguel, a nuestros clientes, pero sobre todo a la sociedad queretana y a la sociedad mexicana, que es parte de nuestro compromiso. Y por último, quiero también dar la bienvenida a un expresidente de la Barra que en este ejercicio fungirá como mediador, José Alfonso Rodríguez Sánchez. En este ejercicio él marcará la pauta para que se lleve de manera ordenada. Y bueno, iniciaremos esto precisamente con un pequeño resumen de los puntos generales que trataremos en esta reunión. Nuevamente, a todos los participantes les agradezco su presencia, su confianza y por supuesto los invito para que ustedes mismos generen a instancia de cada quien este tipo de contenidos. La Barra Queretana está para apoyar mesas de trabajo, mesas de estudio, técnicas, sobre todo si pudiéramos tener documentos entregables a las autoridades que lo requieren, con la creatividad y con la responsabilidad de los abogados queretanos, siempre estaremos para respaldarlos. Bienvenidos sean todos y gracias por su atención. Gracias, Miguel Palacios, presidente de Barra Queretana Colegio de Abogados. Y sin mayor preámbulo, pues bueno, hay que comentar que enfrentamos un escenario complejo y único en la historia, no solo de México, sino en la historia de la humanidad. Centrando esto en nuestro país, es muy similar, que no idéntico a la crisis que vivimos en 1994. Los recientes acuerdos de las autoridades sanitarias de los días 24, 27 y 30 de marzo pusieron de relieve conceptos que muchas veces nos pasan desapercibidos en algunos contratos, como son fuerza mayor, caso fortuito, emergencia sanitaria,
jugando con la semántica para no decir contingencia sanitaria, lo cual traería otras consecuencias de carácter laboral que se han discutido en otros foros. Y pues en los acuerdos de referencia del mes de marzo, ante la confusión se nos fue llevando de la mano en un silogismo de que toda actividad industrial es importante, pero hay actividades industriales que no son esenciales, ergo, no hay actividades no esenciales que sean importantes. Por lo tanto, pues mucha gente tiene que dejar de producir, pero tiene que seguir pagando salarios, tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones frente a clientes y proveedores. El tema del superior derecho a la salud pública nos ha llevado a ponderar en jerarquía los derechos al trabajo frente al derecho humano al trabajo, ambos derechos consagrados en la Constitución. En ese orden planteados los derechos, la autoridad laboral sigue exigiendo el pago de salarios, invitando a hacerlo de una manera negociada para hacer más accesible el impacto. La autoridad fiscal no va a dar tregua, ni va a diferir los pagos de impuestos, no va a dar facilidad en el pago de contribuciones. Y sin embargo, las empresas no esenciales, sin importar su tamaño, decíamos, deben continuar con el pago y cumplimiento de sus obligaciones, con toda la problemática que implica el no estar generando dinero, el no estar produciendo. Por parte de la autoridad sanitaria no se pensó con una perspectiva global, considerando los tratados internacionales en los que estamos inmersos, que nos obligan también conforme al propio texto constitucional y por ello son ley también de observancia general. Se está obligando a los particulares a lo imposible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones, tanto de orden público como en el ámbito privado. Este es el motivo esencial del panel, el ámbito privado. La drástica variable en las circunstancias alrededor de los contratos, ya sea civiles o mercantiles, que no fuera previsible al momento en el que fueron firmados, habría propiciado que de haber conocido estas circunstancias adversas, o bien los contratantes no hubieran firmado el contrato, no se hubieran obligado como lo hicieron, o bien se hubieran preparado con coberturas de garantía en caso de contingencia. Nada de esto sucedió. Y estas cuestiones, bueno, en 1994 nos llevaron a una jurisprudencia famosísima, publicada en mayo de 2002, donde se sometió toda esta interpretación de los contratos en cuanto a la buena fe y la equidad, y pues la autoridad jurisdiccional federal, la Suprema Corte en su momento, emitió esta horrible tesis que habría matado la temática de nuestra tarde, pero no la ha matado. Esta tesis de rubro contratos, los legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquello. Se resolvió este planteamiento hecho por muchas personas yendo a lo que era el pacta sunt servanda y llamaron a las partes a cumplir con sus contratos de acuerdo a lo que habían pactado. Esta pacta sunt servanda está consignada en el artículo 78 del Código de Comercio en relación al artículo 14 constitucional. Sin embargo, las circunstancias y el momento histórico en el que fue planteado el problema, este problema de la teoría de la imprevisión en aquellos días era muy diferente al que se está viviendo hoy. Como decíamos al principio de esta introducción, hay una pandemia mundial y ha habido muchos cambios antes de esa pandemia, inclusive, como el agregado de artículos 1796 bis y 1796 ter al Código Federal, a la legislación civil federal, y han cambiado también las circunstancias en cuanto a la potestad y la obligación de los operadores jurídicos
de invocar y aplicar los derechos difusos en todos los niveles de gobierno, incluyendo la aplicación de los derechos humanos a la salud, al trabajo, por parte de pues, las autoridades de primera instancia, de segunda instancia, las autoridades administrativas, en fin, por toda autoridad y todo operador jurídico, y esto derivado de la supremacía constitucional que en materia de derechos humanos se otorgó a los tratados internacionales. Es una circunstancia muy distinta. En este orden de ideas, la banca dio soluciones mediante los convenios. Ante el vacío de autoridad que hay en este momento para que se interpreten estas preguntas que han de ser sometidos a la jurisdicción, nos preguntan nuestros clientes: ¿debo firmar el acuerdo de 4 meses que me propone mi banco? Porque antes firmé uno en UDIs y me fue de la patada. ¿Cómo puedo invocar el cambio de las circunstancias para negociar un contrato? ¿Qué elementos me da la ley, licenciado, para yo salir de todas estas broncas? No quiero dejar de cumplir con mis obligaciones, pero estoy atorado. Así pues, nuestros especialistas esta tarde nos van a ilustrar con sus luces y conocimientos, de acuerdo a su estudio y experiencia personal, sobre qué es lo que podremos hacer. Pues, sin mayor preámbulo, doctor Salvador García Alcocer, te cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias. No sé si ya esté. Correcto. Miren, una disculpa porque hice un pequeño resumen por escrito de lo que considero más importante en esta teoría de la imprevisión, y el tema correspondiente a la situación de la teoría de la imprevisión, o como también se ha llamado, teoría de la finalidad del negocio jurídico, teoría unitaria, que así le llaman en Serus y Lehmann, teoría del deber del esfuerzo por parte de Otterman, teoría de la situación extracontractual de Brusin, la teoría de la causa o la teoría de Giorgi y Pogiani, que se basan en el establecimiento del equilibrio roto, la teoría de la presuposición de Winchell, también se le llama teoría de la imprevisión o teoría de lesión sobreveniente, o bien lo que se conoce como la teoría de la excesiva onerosidad. En México, y concretamente en Querétaro, parece que hay un temor a hablar de la teoría de la imprevisión, sobre pretexto de que nuestro código no la regula. Hay más o menos 10 códigos en México que sí la regulan. En materia civil, no es necesario que se regule una figura para que ésta tenga vigencia. El artículo 14 constitucional dice que los asuntos en materia civil se resuelven conforme a la letra de la ley y su interpretación jurídica, o bien los principios generales del derecho. Y el principio general del derecho que establece el equilibrio contractual en los contratos civiles es precisamente el de que cada uno obre de buena fe. Esta teoría entonces se basa en la buena fe y en el cumplimiento de las prestaciones que en el momento de la celebración del contrato se tenían. De aquí que las cláusulas rebus sic stantibus y el principio de pacta sunt servanda siempre están sujetos a un principio superior denominado mutatis mutandis, esto es, cambiando las condiciones debe cambiar la situación. Muy importante, como lo hablan en Argentina, por ejemplo, a la teoría de la excesiva onerosidad, pues la finalidad de esta es la supervivencia del contrato. La supervivencia del contrato es que las normas jurídicas que se dirijan a las prestaciones sean equilibradas, sobre todo en el momento de la ejecución del contrato. Si cuando se celebró no había las mismas condiciones que en su ejecución, entonces puede modificarse. Considero que lo más importante es tomar en cuenta la razón de ser del derecho.
El derecho regula el orden social. Entonces, tenemos que adecuarnos a las condiciones y a las circunstancias actuales. Por eso se dice que el derecho es dinámico y no estático. Ese temor reverencial que nos ha hecho creer la Suprema Corte y en concreto el Poder Judicial Federal, de que ellos son los únicos intérpretes de la Constitución, va en contra del principio que ellos mismos dijeron de que el derecho nace en México en el 2011 con la reforma constitucional. Y los principios de progresividad y el reconocimiento de derechos humanos que la Constitución establece en su artículo primero deben ser acordes no solo con el artículo primero, sino también con el 14, el 16 y el 133. El 133 habla de la obligatoriedad de los tratados internacionales. México no está solo en el mundo y por tanto estamos englobados en la teoría universal de los contratos. Inclusive el derecho anglosajón tiene una cláusula muy común utilizada en casi todos sus contratos internacionales, en el cual le llaman hardship. Esta cláusula establece precisamente que se va a interpretar según las condiciones del momento de la ejecución. Esto es, cuando existe un equilibrio económico específicamente en los contratos bilaterales, obviamente no tiene que establecerse en los contratos aleatorios, porque el alia es la incertidumbre que se basa en esos contratos. Por tanto, es en los contratos conmutativos donde se aplica esta teoría. Si bien es cierto que algunos autores niegan que exista la teoría de la imprevisión, podemos hablar de otro tipo de teorías, como en el derecho inglés se conoce la doctrina de la frustración, o en donde se acoge la revisión de los contratos porque estos han sido desprovistos de su causa original. En nuestro sistema constitucional, el artículo 133 no es nuevo, es el mismo del 126 de la Constitución de 57 y estos copiados del artículo 6 de la Constitución norteamericana. Por tanto, en un régimen federal, el principio de supremacía constitucional lo tenemos desde hace más de un siglo. No lo hemos querido aprender, le tenemos temor reverencial a la Corte. Es momento en que sepa la Corte y el Poder Judicial Federal que los abogados somos miembros de la sociedad. La segunda parte daré mis fundamentos técnicos. Gracias, doctor Chava García Alcocer. Gracias, doctor. Mi querido Carlos Uriel Márquez Ambrosi, si enciendes tu micrófono y nos acompañas con tu exposición, por favor. Bueno, pues muchas gracias. De acuerdo con la exposición que acaba de dar aquí nuestro gran amigo y maestro Salvador García Alcocer, las ideas que acabas de expresar, pues me van a ahorrar mucho tiempo de exposición. A ver si yo creo que me van a sobrar los 5 minutos. Yo voy a tocar un tema muy interesante desde mi punto de vista y creo que muy actual y llegar a ser muy práctico en relación a los efectos jurídicos del COVID respecto de las empresas. Y en este tema sabemos todos, y ya lo mencionaste, que el día 31 de abril del 2020 sale el famoso acuerdo donde se ponen el decreto, donde se ponen, se establecen las acciones para atender la emergencia generalizada por este virus. Dentro de esta emergencia generalizada, y efectivamente lo señalan en el propio decreto, que es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Muy bien. Ya estamos tocando, ya Salvador tocó mucho más allá de lo que me ayudó muchísimo a expresar todo este tema y me ahorro el tema de lo que es la fuerza mayor. Dentro del mismo acuerdo se establece como acción extraordinaria que para atender la emergencia se ordena la suspensión inmediata de actividades
de las actividades empresariales, salvo las que le llaman actividades prioritarias. Dentro de estas actividades prioritarias, que son una serie de actividades que, bueno, que la conocen, de la propia lectura del decreto se desprende, no tiene caso ni siquiera leerlas. Nos percatamos que muchas empresas, como bien señalas, Alfonso, o señalaste en tu introducción, pues es un mundo muy extenso de todo este tema, ¿no? Y se establece el Consejo General de Salubridad para que pueda regular todo este tipo de situaciones y establece también los temas de la sana distancia y todas las medidas sanitarias que se deben de tener para que una empresa. Van a decir que estoy medio loco, pero ahorita los voy a enfocar concretamente en el tema que nos va a poner a pensar. Porque como bien dice Salvador, el derecho lo tenemos que hacer en la práctica. Debido a esto, y obviamente la Suprema Corte de Justicia, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su acuerdo del 4 del 20, dice, pues vamos a suspender actividades, vamos a nada más a tocar los asuntos que se consideren urgentes, establece un sistema de guardia de juzgados y hace un catálogo de qué asuntos son urgentes. Señala como asuntos urgentes el artículo 15, los que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo, y se refiere al 48 en sus fracciones 1, 3, a la 9ª, 11 y 12 del Acuerdo General del Pleno para señalarlos como urgentes. En este tema, que es aquí donde viene lo importante y lo interesante del asunto, en la fracción 12 del artículo citado, del artículo 48 que acabo de citar, dice que son asuntos urgentes todos aquellos que revistan tal carácter conforme a las leyes que lo rigen. Y aquí es donde viene el punto. La ley de concursos mercantiles, en el artículo 1, señala que la presente ley es de interés público y tiene el objeto regular al concurso mercantil. Y en el segundo párrafo, que es lo importante, donde nace el derecho humano de la empresa, que también ya está muy debatido, que las empresas son titulares de derechos humanos, dice, es de interés público conservar las empresas y evitar el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, que pongan en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Muy bien. Si ahorita con el cierre de los juzgados y con la baja actividad que hay para atender asuntos urgentes, pues resulta que dentro de este catálogo no lo ha tratado la Corte para poderlos atender. ¿Y qué estamos viviendo en este momento? Empresas que ya cayeron en estas circunstancias de la ley de concursos mercantiles. Voy a aterrizar rapidísimo cuál es mi propuesta. La barra, y como bien dice el maestro Salvador, mi buen amigo Chava, la barra de abogados y muchos colegios, tenemos que exigirle a la Suprema Corte de Justicia que habilite juzgados especializados para tomar ahorita, ya en este momento, a todas las empresas que estén en este tema del concurso mercantil. ¿Para qué? Precisamente para aliviar los problemas económicos, porque la ley de concursos mercantiles, dentro de sus más importantes finalidad en el tema del concurso, es precisamente la protección de los trabajadores de la empresa con problemas económicos, de los trabajadores. Pues aquí viene ya todo, que es el derecho humano de la empresa, pues es el derecho a la vida económica, y si la empresa tiene vida económica, pues le da trabajo a los empleados pueden subsistir, y siempre y cuando se mantengan y los derechos, perdóname, Alfonso, un segundo más, lo más importante aquí es respetando
los derechos humanos y el derecho internacional. Y concluyo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su primera circular de este año, precisamente habla de ese tema, conservar los empleos. Por eso propongo que trabajemos para que se habiliten los juzgados y entremos al concurso mercantil como una solución para evitar la muerte de las empresas. Perdón. No, está bien. Muchas gracias, Carlos. Continuamos contigo, maestro Toño Gutiérrez Álvarez. Le agradezco de antemano a Miguel Palacios, a nuestro presidente y a ti, pues el tiempo y la experiencia brindados para organizar esta sesión de trabajo. Es innegable que hemos sido, que nuestras vidas han cambiado a partir del surgimiento de la pandemia generada por el COVID-19. Este cochino virus nos ha afectado y va a seguir afectando la vida de todos en todo el mundo. Forzados por la cuarentena, hemos sido testigos desde nuestras casas de imágenes impensadas a principios de año. Nuestros planes de vida y trabajo han sido completamente trastocados. La pandemia rebasa la capacidad de atención sanitaria de las naciones desarrolladas o no. Millones de personas han sido contagiadas y hay cientos de miles de víctimas mortales. Se produce en algunos países el cierre de puertos y ciudades enteras, la paralización de la economía, lo cual pudiera impedir, y de hecho ha impedido, la producción de bienes y servicios y su entrega en tiempo, lo que nos hace pensar como abogados los efectos que tendrán o que ya tienen esas necesarias medidas sanitarias para frenar la pandemia. Cuando estas medidas, aun y cuando son necesarias, eso nadie lo puede negar, imposibilitan el cumplimiento de uno o muchos contratos. Yo pienso en los contratos mercantiles de compraventa o de suministro de bienes o servicios, pero esos incumplimientos son a causa de fuerzas insuperables. Y son insuperables por el simple hecho de que existen autoridades que están ordenando la suspensión de trabajos en fábricas, en empresas, en profesionistas, en comerciantes, y se corta o suspende pues, toda una serie de cadenas de producción, de suministro, insumos, en esta aldea global en la que todos vivimos. Eso lo sabemos todos. Y lo sabemos porque no estamos trabajando, estamos encerrados, igual que el vecino, igual que todos. Entonces, la primera pregunta que se nos formula a los panelistas es si han variado las circunstancias para el cumplimiento de las obligaciones. Pues, claro que sí, han variado, la respuesta es clara. Por supuesto que existe un cambio en las circunstancias. La pregunta a contestar no es tanto si nos afecta, sino en qué grado y forma. La respuesta la dará el análisis que hagamos de cada contrato y del cumplimiento de la ejecución de la que hablaba Chava, y esa ejecución que se pretende en estos tiempos por venir. Me voy a saltar en mi exposición, Poncho, si es seguro o no acogerse al inédito apoyo ofrecido por la banca mexicana. Los jóvenes van a decir, hombre, qué buena gente es la banca. Yo aquí tendría que revisar cada contrato a ver si no están en ese nuevo documento que te harán firmar, previendo el caso fortuito y la fuerza mayor, que son, a no dudarlo, de mercantil aplicación. No así la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión, en mi concepto, no es aplicable en tratándose de actos mercantiles. Sí es aplicable en materia civil, aunque no esté, como bien lo dijo Chava, reglamentada en el Código Civil de Querétaro. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Opera en forma automática la causa de fuerza mayor? No. Como bien decía hace unos momentos, vamos a tener que dedicar mucho tiempo a estudiar cada caso concreto. Yo aprendí de don Manuel Borja Soriano, me van a perdonar, soy el más viejito, salvo Carlos que me gana por algunos años, pero de los panelistas, ahí les digo,
que hay veces en que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, porque éste se ve impedido de cumplir a causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever, o aún previéndolo, no puede evitarlo. Este acontecimiento es lo que se conoce como caso fortuito o fuerza mayor. También le aprendí que hay dos categorías, y esto ya es doctrinario nada más, que cuando el acontecimiento, que caso fortuito es cuando el acontecimiento es producto de hechos de la naturaleza, y la fuerza mayor es cuando se trata de hechos del hombre o del príncipe, ¿no? Que es cuando es por hechos de la autoridad. Pero en ambos, esa es una distinción nada más de doctrina, porque la legislación y la propia jurisprudencia les confiere a ambos dos escenarios los mismos efectos. Entonces, tanto caso fortuito como fuerza mayor, su tratamiento, y en conclusión, es lo mismo. En la práctica podemos decir que son sinónimos. ¿Qué requerimos entonces? Pues que sea una condición externa a la voluntad de quien cumple la obligación, que sea imposible de resistir, que sea imposible de prever en el momento que adquirimos la obligación y que haga imposible el cumplimiento de la misma. Dicho esto, hay que precisar que la irrupción del COVID-19 y las medidas que han adoptado tanto la Administración Federal como el Gobierno Estatal y las administraciones municipales en Querétaro, en mi personal concepto, nos dan elementos suficientes para poder invocar y alegar la existencia de causa de fuerza mayor. ¿Qué debemos hacer? Pues analizar los actos de autoridades federales, estatales y municipales, cuyo ámbito de aplicación está aquí en el estado de Querétaro, para revisar si se trata de actos de autoridad externos a la voluntad de nuestros clientes, impuestos por nuestras autoridades, que constituyan obligaciones legales que en un principio no hayan podido resistir nuestros clientes, que esas medidas hayan sido imposibles de prever y que sea razonablemente asumir que como consecuencia de estas medidas hayan resultado con un nexo causal para poder relacionarlos con el cumplimiento de las obligaciones y de los contratos. Hay ¿qué consecuencias jurídicas este hecho va a tener en ese cumplimiento? Pues hay que precisar que cada contrato y cada obligación va a requerir ese análisis. Ahora, yo quisiera pasar al análisis rápido de las convenciones internacionales que tiene suscritas México. Y hablar del principio de pacta sunt servanda al que se refería Chavita. Tenemos una excepción. México ha firmado el convenio internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Esta convención reviste en el ámbito del derecho mercantil peculiar importancia, puesto que México la suscribió junto con otros 86 países, y cualquiera de los países miembros de esta convención internacional de UNCITRAL es consultable en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es aplicable si los contratantes son nacionales de cualquier estado, parte de la misma. Y es genial porque eximen de responsabilidad a las partes precisamente frente a situaciones imprevisibles o causas de fuerza mayor. Hay obligaciones que cumplir al tenor de esta convención y, bueno, la principal de ellas es el comunicarle a la otra parte y a los terceros que formen parte de estos contratos o convenciones internacionales la existencia de la causa de fuerza mayor. Y no habla de tiempos o plazos exactos, sino nada más dicen en un plazo razonable, quiero recordar, ¿no? Entonces, tenemos mecanismos a los cuales podemos acudir, pero básicamente el trabajo que se avecina para nosotros y nuestros despachos es de mucho análisis, mucho estudio, mucha preparación y vienen tiempos muy difíciles, ¿no? Porque la respuesta del gobierno federal yo no la veo de apoyo ni a empresa, ni a despachos, ni a pymes, ni a micropymes,
y para variar, levantar nuestra patria va a recaer en los hombros de quienes diariamente salimos a trabajar y a hacer México, y de México el extraordinario país y patria. Gracias. Muchas gracias, maestro Toño Gutiérrez. Pues continuamos con las ponencias. Ahora es el turno de nuestro amigo, el maestro Miguel Alcocer. Bueno, la ventaja de ser el último de los panelistas es que tengo derecho a dos cosas. Primero, yo creo que lo más importante ya se dijo, y lejos estoy de poder sumar alguna cosa nueva. Además de que los temas que están tratando son temas con los que yo he estado pues con una especie de enamoramiento especial desde el inicio de mi ejercicio profesional, todo lo que son temas de responsabilidad civil y demás. Con motivo de los sucesos de esta pandemia, han sucedido una serie de cosas que nos obligan a estudiar temas muy importantes que yo reduciría a tres. Primero, la revisión. Segundo, la oponibilidad. Y tercero, el reajuste de los contratos. Sobre todo nos encontramos ante un esquema de ausencia de parte del gobierno y de las instituciones encargadas de repartir justicia para dar solución a esta problemática. Me estoy refiriendo exclusivamente a las relaciones contractuales entre particulares. Primero, revisión contractual. Desde siempre se ha tenido conocimiento y se sabe que los particulares que se involucran en una participación directa de generación de contenidos obligacionales no son capaces de poder visualizar con relativa precisión todas las consecuencias, los alcances y los efectos que sus acciones volitivas generan. De ahí la necesidad de incorporar una normatividad que supla estos eventos. Es decir, está nacionalmente reconocido que el sistema jurídico actual reconoce un plano de desigualdad ante la ley y concretamente ante el efecto contractual, aduciendo que no todos tenemos la misma capacidad para prever los efectos de un contrato. Estas normas han existido toda la vida. Está la Ley de Protección al Consumidor, están los contratos de adhesión y una serie de instituciones o de figuras donde per se siempre se ha establecido que existe una interpretación respecto de la parte que parece ser más vulnerable en la relación contractual. En el segundo término, en la oponibilidad contractual, todos sabemos que los contratos per se generan efectos jurídicos. Efectos que se consideran directos o efectos que se consideran reflejos. Los primeros habitan entre las partes que celebran y los segundos, que son de muy variada índole, son los identificados como de consecuencia global. Es decir, les son imputables a personas que ni siquiera participaron en la relación contractual, pero dado el lugar que ocupan en la sociedad, les resulta oponible y obligatorio y consecuentemente les surte un deber de respeto por efecto colateral de la celebración de contratos por otras personas. Un ejemplo característico de estos efectos reflejos son los contratos de transmisión de derechos reales. Ustedes saben que es muy importante que quien adquiere un derecho real obedezca la conducta esperada de la ley, porque todos los dispositivos en materia civil incorporan silenciosamente una conducta esperada. Si uno no realiza la hipótesis que está convenida en esa ley, pues entonces puede ser acreedor de efectos muy difíciles de restaurarse. Por el caso que yo ponía hace rato de ejemplo, en los contratos de adquisición de derechos reales, bueno, pues lo más sensato es ir e inscribir en el registro público estos actos y lo que se quiere es que surtan efectos frente a los demás. Estos efectos que yo denominé efectos reflejos. La tercera parte es el reajuste contractual. Hay algunos juristas, como lo decía Chava García y después Toño, de manera muy, muy clara, que se han preguntado si es posible a la mitad de celebración de un contrato volverlo a revisar. Este argumento tiene conceptos científicos válidos, estudiados por personas muy capaces, a quienes yo otorgo plena autoridad. Uno de ellos tuve la suerte que fuera maestro mío, que fue el maestro Sánchez Medal. Cuando nos daba una explicación en torno al aspecto de la voluntad.
La voluntad como suprema norma contractual tiene dos momentos en que debe analizarse. El momento en que es expresada, que requiere un minuto de consideración, de análisis, antes de expresarse, que denominaba él el sinalagma genético. En este momento hay que analizar cuál es el motivo, fin, determinante que invita a una persona a celebrar un contrato. Normalmente es un estado de necesidad. Compra quien tiene la necesidad de una vivienda no para acrecentar su patrimonio, para vivir en ella. Quien se la vende es un acto de comercio porque se dedica a vender casas. Entonces, esta sinalagma genético es muy importante porque nos obliga a hacer un análisis de cuál es el contenido de esta voluntad primaria o genética al momento de la celebración del contrato. Hay otra parte donde también se debe estudiar el sinalagma funcional. Esto es digamos, el análisis posterior a la mitad de la vida de un contrato y ver si, en este caso, la motivación o los casos que están invitando a que se cumplan con este contrato son los mismos o coinciden con los que se tenían al principio del inicio. Y aquí lo importante es que si las condiciones de este sinalagma funcional se analizan y traen en forma agresiva una consecuencia que se traduzca en un incumplimiento del contrato, pues entonces hay que ver cómo le hacemos para si podemos analizarlo o generar un menor perjuicio o generar un menor daño. Porque me interesaría en la segunda hablar sobre la proposición que hago, diciendo que en mi concepto particular sí es posible alegar como causa de exclusión de responsabilidad las actuales consistencias que están sucediéndose con motivo de la pandemia. Y lo refiero concretamente al caso fortuito y a la fuerza mayor, que ustedes, nada más con el propósito de complementarlo, son los límites de la responsabilidad civil. Está perfectamente establecido por todos los civilistas y siempre reconocido incluso por los códigos que el límite de la responsabilidad es el caso fortuito y la fuerza mayor. Quiere decir, si se presentan estas dos circunstancias, deja de existir responsabilidad legítima. Bueno, no responsabilidad, ya no es oponible al deudor una consecuencia jurídica. El Código Civil finalmente habla de que no está obligado, nadie está obligado al caso fortuito, solo y cuando participe. Dejo para la segunda parte, mi Toño, la propuesta que quiero hacer a las autoridades. Muchas gracias. Gracias, maestro Miguel Alcocer. Regresamos contigo, Chava García. Muy bien. Va mi propuesta concreta. Decíamos que el Poder Judicial Federal se ha atribuido la exclusividad de interpretación, que ellos son los únicos que pueden decretar la inconstitucionalidad de una ley, pero el operador jurídico juez puede dejar de aplicar una norma por considerarla inconstitucional en base al 133, y en el caso concreto, las normas del derecho civil pueden ser inconstitucionales si van en contra de los principios que establecen los tratados internacionales y sobre todo los derechos humanos garantizados en nuestra Constitución. Es importante conocer entonces que las principales disposiciones normativas internacionales en relación a la teoría de la imprevisión o teoría de la imposibilidad o de la excesiva onerosidad, etcétera, se han establecido con dos reglas generales. La más importante, ya la mencionaba Toño, la Convención de Viena de 1980 y la UNIDROIT. En la Convención de Viena del 80 se habló concretamente del contrato de compraventa internacional con una excepción, como dijo Toño, al pacta sunt servanda, y es cuando existan causas de fuerza mayor o algún impedimento que haga imposible el contrato. En la práctica, las disposiciones normativas internacionales se han establecido también con las famosas cláusulas hardship. Estas establecen básicamente que algunas condiciones que establece la UNIDROIT, por ejemplo, por una parte establecen como el principio de la excesiva desproporción. Luego entonces podemos decir válidamente que en Querétaro, no obstante que no esté la teoría de la imprevisión claramente establecida en nuestro código con ese nombre o cualquier otro, y podemos aplicar con el nombre que quieran la excesiva onerosidad
fuerza mayor, caso fortuito o bien el principio mutatis mutandis. Como abogado, doy mis fundamentos legales de esto. Artículo 1 constitucional, 14 constitucional, 16 constitucional y 133 constitucional. En el ámbito del derecho civil del Código de Querétaro, artículo 1675, que habla de la buena fe, 1692, del motivo determinante del contrato en el momento de su celebración, 1708, que no sea un obstáculo para la realización del mismo, 1724, que habla de la proporcionalidad, que es la base de la teoría de la imprevisión o cualquier otro nombre que le quieran dar, 1725, que el juez puede reducir proporcionalmente las obligaciones, 1727, que habla del caso fortuito o fuerza mayor, 1731, la intención de las partes en el momento de la celebración del contrato, y como diría el maestro Sánchez Medial, ya lo dijo Miguel, la teoría de la supervivencia del contrato. El artículo 1733, con todos los actos que sean necesarios para que produzca efectos y no en la fase de ejecución que no se puedan realizar. Y el 1737, que habla de la reciprocidad de intereses. Creo con esto doy un claro fundamento de que podemos aplicar esta teoría con el nombre que quieran darle, y no podemos los abogados quedarnos con una tipicidad que al menos en el derecho civil no existe. Y si no hay ley, hay que crearla. Recordemos lo que manda la ley. La falta, obscuridad o insuficiencia de la ley no autoriza para dejar de resolver una controversia. Muchas gracias, y antes de irme nomás 2 puntos. Excelente. Se puede pedir la inconstitucionalidad del acuerdo de la Corte y del acuerdo de salubridad sobre cuáles son trabajos esenciales. Los abogados tenemos un trabajo esencial. Es más, los médicos y los abogados son los únicos esenciales de todas las profesiones. Y por último, en lo que dijo Miguel, los límites de la responsabilidad son la responsabilidad in eligendo y la responsabilidad in vigilando. Si tengo vigilancia, si tengo elección, pero está fuera de mis manos hacerlo, no hay posibilidad de que me obliguen a lo imposible. Gracias. Gracias, Chava García Alcocer. Sí es esencial nuestro trabajo, y la verdad es que la mayoría de nosotros andamos aquí ocupados. Muchas gracias, Chava García Alcocer. Nos ilustras mucho aquí con todos estos numerales que habrá que estudiar con cuidado. Seguimos con Carlitos Márquez. Carlitos Márquez, todo tuyo el micrófono, 5 minutotes. Ok. Como bien lo dijo Salvador, los fundamentos legales como abogados para proponer todo lo que estamos proponiendo como soluciones prácticas a este tema de la contingencia, yo propongo y creo, además con este fundamento de los tratados internacionales, al caso en concreto del tema de la suspensión de pagos o del recurso mercantil, del concurso mercantil, perdón, le agregaría nada más el 73 fracción décima de la Constitución. Y con todo esto nos obliga, y creo que es la forma de que podemos arreglar los problemas económicos para darle viabilidad a las empresas. Pongo un ejemplo, una empresa grande de la cual giran alrededor de ellas 52, 60 empresas más proveedoras, se queda imposibilitado en el cumplimiento de sus obligaciones y concretamente de lo que está pasando ahorita con mayor celeridad, con la necedad, ya por decirlo así, porque no vamos a hablar de política, de no aplicar correctamente lo que dispone el 39 del Código Fiscal para la cuestión impositiva y los temas de las cargas laborales. Entonces esta empresa se ve obligada pues, a irse al concurso mercantil. Resulta que las 52, 60 empresas que están alrededor de ella, pues también van a quedar con temas de
a qué horas me vas a pagar y cómo vas a cumplir el contrato de proveeduría y cómo voy a cumplirlo yo. Todas estas teorías y todo lo que han afirmado mis colegas son parte y fundamento de la demanda del concurso. ¿Por qué no puedo cumplir? Es que es un contrato civil, es que es mercantil, es que es fuerza mayor, se tiene que poner dentro de la demanda y alegarse esto dentro de la demanda. Y evidentemente yo creo que el tema del concurso mercantil es el tema de solución, ahora sí que entre particulares, de esta crisis económica, porque las empresas se pondrán de acuerdo en cómo van a pagarse sus mutuas prestaciones o los contratos y hacerle frente a las obligaciones que les impone el Estado, en este caso la materia fiscal y la parte laboral que se puede arreglar con los trabajadores en beneficio de ellos. Como digo, yo veo en el concurso mercantil un procedimiento noble. ¿Cuál es la problemática? La vuelvo a plantear, que la Corte o el Pleno del Consejo de la Judicatura no tomó como caso urgente para poder ahorita empezar a promover este tipo de juicios y empezar a evitar la ruina de muchas empresas. Eso es en concreto mi propuesta y yo creo que como colegios podemos hacerlo, podemos pedir directamente al Congreso y también exigirle al Consejo de la Judicatura de que si nos puede poner a trabajar a estos funcionarios judiciales. El tema aquí es el famoso instituto, con el cual también podríamos cooperar, aunque sea por vía provisional, porque estamos en un caso de emergencia, tanto colegio de corredores, colegio de notarios. Este juicio puede ser, en los juicios concursales los veo muy fácil de tramitar vía remota. Existen también las famosas FIEL para certificar los documentos, donde pueden intervenir fedatarios y los especialistas en materia contable, los corredores, los economistas, y lo podríamos facilitar y empezar a arreglar todo esto. Pido y exijo que el Consejo de la Judicatura se pronuncie a este respecto y sobre todo, como muy bien, el tema de cuáles son las actividades prioritarias y si dependen o de ellas. Termino rápido. La Cámara de Comercio Americana acaba de mandar un comunicado al secretario de Gobernación pidiéndole que aclare y que diga qué es esto y cuál es la cadena y si pertenecen a la cadena productiva o no, que defina las situaciones, porque también si muchas de las empresas que tenemos trabajando en México son de inversión extranjera, se les ocurre irse al concurso mercantil al extranjero, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Pues fíjense que los juzgados están cerrados porque no es una actividad prioritaria. Evidentemente conservando siempre las medidas de sanidad y la vida por delante de todos. Y repito, la Corte Interamericana se acaba de pronunciar en eso. Eso es todo. Gracias, Carlos Márquez. Pues sí, decíamos que parece que la autoridad sanitaria no pensó con perspectiva global. Estamos inmersos en un tratado de libre comercio con la Unión Americana de entrada y otro con la Unión Europea. Parece que no pensaron con esa perspectiva global. Muy interesante, concurso mercantil como una alternativa para modificar las obligaciones contractuales y equilibrar un poco las fuerzas. Seguimos con nuestro amigo Miguel Alcocer. Miguel, pues concluye por favor, antes de que pasemos a la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, Miguelito. Gracias, Alfonso. Nada más terminando el tema que quedó un poquito inconcluso de mi parte, quiero dejar claro dos ideas. La primera, cuando la causa de incumplimiento es por caso fortuito o fuerza mayor, como es el tema de la pandemia actual, no puede imputarse esa responsabilidad si se acredita la ausencia de mala fe en la persona del obligado. La mala fe es lo más importante en este tema. La mala fe se acredita o se prueba y la buena fe se presume. Segundo, finalmente debe atenderse a la relación de causalidad entre la causa genérica
la causa generadora del daño y la capacidad de cumplimiento por parte del deudor. Si existe una relación directa acreditable de que no se puede cumplir en virtud de que las condiciones de procedencia de generación de activos se vieron reducidas o parcialmente reducidas por causas de fuerza mayor o caso fortuito, como en el caso de la pandemia, entonces procede el principio de la exclusión de imputabilidad al deudor plenamente justificado. Hago mi propuesta y perdón si cometo algún improperio, pero es muy importante escuchar el punto de vista de ustedes. Bajo el principio de conservación contractual y en atención privilegiada a la inmediata contingencia, se propone a las autoridades de Querétaro. Yo no me voy a la Corte Interamericana, ni me voy al Congreso, ni me voy a la Suprema Corte. Además, ahorita tengo pasaporte vencido, ni siquiera puedo hablar de esas fronteras. ¿Qué le propongo al gobierno del estado de Querétaro? La creación de mediaciones emergentes para solución de controversias contingentes generadas por el COVID-19 bajo el siguiente esquema. Mediación gratuita con fines de reducción temporal de impactos patrimoniales mientras subsiste la contingencia. 2. Elaboración de convenios como adendums emergentes que no vayan en contra del espíritu contractual genético de origen y que este contrato vuelva, pasada la contingencia, a los rituales para los cuales fue originalmente celebrado. Tercero, especificación de materias incluyentes en estos convenios, arrendamientos, contratos bancarios, adeudos de tarjeta de crédito y concurso de quita y espera dentro de la ley que hablaba Carlos Márquez, de ley de, ¿cómo se llama? Se me fue el tema ahorita, de quiebra y suspensión de pagos, pero que ahora se llama de concursos mercantiles. Concurso de quita y espera. Esa es específicamente mi proposición. Es todo. Muchas gracias. Muy satisfechos con esta ilustración de luces y conocimientos que nos acaban de regalar. Vamos, si les parece, a la sesión de preguntas y respuestas que tenemos de nuestro muy culto y muy docto auditorio de abogados en el estado de Querétaro. También saludamos a nuestros amigos de la barra de Guanajuato. Aquí está nuestro amigo Sergio Barquín de Irapuato. Nos pregunta, atendiendo a la teoría de la imprevisión y el impacto que incidirá en el cumplimiento de los contratos, ¿qué efectos y qué alcances jurídicos tendrá en los contratos que no regulan tal supuesto en su clausulado? Por ahí alguien ya había manifestado algo al respecto. ¿Quién quiere contestar? Licenciado doctor Salvador García Alcocer, adelante. Miren, como ya dijimos, no es necesario que el contrato diga todo. La ley suple la voluntad de las partes. Luego, entonces, los efectos que puede tener es la reducción equitativa de las obligaciones. Ya di el fundamento legal. Me adhiero también a lo que dice Miguel, la mediación y convenios de arrendamientos y bancos los puede hacer. No así creo los concursos mercantiles, porque ya lo establecieron de manera federal exclusivamente para el Poder Judicial. Le quitaron los juzgados a los estados y solamente el Poder Judicial Federal, juzgados de distrito, puede tener jueces de concurso mercantil. No sé si quedó claro. Doctor Salvador García Alcocer, por ahí habíamos platicado ya largo y tendido, Carlos Márquez y yo, sobre esta situación de los concursos mercantiles que lo restringieron a los juzgados de distrito, efectivamente. Pregunta Rodrigo Márquez Romero para todos, quien quiera contestar, por favor. Una obligación de pago programado y fijada previo al acontecimiento, ¿resulta exigible? Repito la pregunta. ¿Resulta exigible una obligación de pago programado y fijada previo al acontecimiento? Yo creo que se refiere al acontecimiento imprevisto. ¿Quién quiere contestar? Maestro Antonio Gutiérrez. Entra exactamente en lo que veníamos charlando. Si el cumplimiento de esa obligación es posterior a la existencia de la pandemia, pues entra
y es civil, por ejemplo, pues entra lo que está comentando el maestro Salvador García o el maestro Miguel Alcocer, o lo que incluso comentábamos Carlos y yo. Surge el hecho fortuito, surge la posibilidad de aplicar la teoría de la imprevisión y tendrás tu oportunidad cuando nos permitan volver a acudir a juzgados para plantear que ese incumplimiento de la obligación, pues bien ha sido afectado por este hecho fortuito o bien invocas la teoría de la imprevisión y defiendes a tu cliente, previo análisis que hagas de este pago programado o de esta obligación cuya ejecución o cumplimiento es posterior al surgimiento del COVID-19, el cual te va a afectar como una fuerza exterior irresistible que no podías prever y a la cual no te puedes resistir. Desde luego es aplicable. Bueno, hay una pregunta directa antes para Carlos Márquez. Pregunta Ceci Castilla de Querétaro. ¿Me puedes aclarar, licenciado Carlos Márquez, respecto a lo que comentaste en el supuesto de que una empresa mexicana con inversión 100% extranjera se va a concurso en su país de origen? ¿Cómo y ante quién podríamos actuar en México con las consecuencias que la parte relacionada en México pudiera sufrir? Esta pregunta se la hace Ceci directo a Carlos Márquez. No, mira, la propia ley de concursos mercantiles prevé el concurso internacional. Aquí el tema a lo mejor fue un poco, o no fue muy claro. Si el concurso mercantil es extranjero, lo único que le queda a la empresa mexicana que tenga que concursar en determinado momento por una relación contractual que tenga con la concursante extranjera, es seguir el procedimiento que marca con toda claridad la ley y adherirse al concurso que se está llevando en el extranjero. Generalmente, y de acuerdo con la UNCITRAL, la mayoría de los países es muy homogéneo el procedimiento. Ahora bien, si la empresa es extranjera, pero radica en México, tiene un tratamiento mexicano, registrada, por decir algo, es la empresa El Patito francés de México, SADCB, bueno, pues las empresas mexicanas tendrán tratamiento y la posibilidad de llevarse a cabo el concurso local. Entonces, sí, el tema que yo platicaba aquí para explicar un poco la nobleza que nos puede dar en este momento el concurso mercantil en las empresas, es precisamente que entre particulares, a la hora del convenio y con la intervención de conciliadores, ya lo discutimos algún día tú y yo, Alfonso, que no conciliadores, más bien mediadores, como lo proponen Miguel y Salvador, que yo creo que eso es lo correcto, son las reformas que hay que pedir, que hay que exigir y que se haga este tipo de cosas. Esta nobleza nos puede ayudar a que las empresas diciendo, ¿sabes qué? Efectivamente, fisco, tienes que llegar a un convenio conmigo. ¿Por qué? Porque te obliga el 39 y porque estoy en concurso y porque no puedo pagar. Y tú particular que estás en problemas conmigo o tú trabajador que estás en problemas conmigo que no te puedo pagar, vamos a llegar a un convenio y nos vamos a ir arreglando en la cadena productiva todas las empresas que podamos estar en esta situación. No podemos perder de vista, y difiero un poquito en tu introducción, Alfonso, en el sentido de que ya lo habíamos vivido. Esto nunca se había vivido. Dentro de mi época profesional recuerdo la famosa crisis del 82 con el López Portillo, si no mal recuerdo, la nacionalización bancaria, toda esta barbaridad, la del 94, después la pandemia que hubo de esta gripa, no recuerdo el nombre, no quiero decir los números si no me voy a quemar, y sí, pues sí, ya se quemó el Bester, pues yo no me quemo solito, y esto es realmente una pandemia, esto nos está superando a todos, no nada más está matando gente, está matando al sistema productivo de una nación, del mundo entero, pero a nosotros lo que nos importa ahorita es este país. Y lo que estoy discutiendo yo es que
pues hay que darle entrada a este recurso único donde todas estas teorías de la teoría de la imprevisión y que no te puedo pagar y porque ya estaba pactado, pero ahora sucedió la fuerza mayor, todo esto es el fondo que además se expresa en la demanda de concurso, las causas por las cuales no puedo cumplir. Aquí tengo sintetizadas varias preguntas y en concreto para Miguel Alcocer, hay dos personas que preguntan y aparte pregunta también Rainiero, pregunta, a ver, además del incumplimiento, Miguel Alcocer, además del incumplimiento justificado de las obligaciones por causa de fuerza mayor, ¿tú considerarías viable la terminación del contrato en virtud de que se hace materialmente inviable continuar con él? Es muy importante hacer una anotación. El problema de la pandemia es que ya es un pretexto para todo, compañeros. Si llego tarde al trabajo es por la pandemia, si ando de mal humor es por la pandemia. Estamos hablando exclusivamente de la pandemia, si la podemos utilizar para el tema de la generación o no generación de responsabilidad civil. Ojo, que exista una relación de causalidad entre la causa generadora del daño y la capacidad de cumplimiento de parte del deudor. Si la capacidad de cumplimiento por parte del deudor solamente es en una porción y no general, se puede hablar de un cumplimiento parcial. Incluso lo que decía Salvador García al último de su exposición, hay veces que se obtiene por parte de un juez la reducción del monto de la obligación a la que uno se sujeto, que es una acción de reducción. Siempre ha existido, existía desde el derecho romano, ¿verdad? Con los intereses en materia mercantil. Lo más importante es la relación de causalidad para que no se haga uso excesivo de este pretexto denominado COVID-19 para el incumplimiento de todas las obligaciones, ¿no? Que existe esta relación de causalidad. Gracias, mi queridísimo Miguel Alcocer. Gracias, queridos compañeros. Hay muchísimas preguntas todavía que se quedan aquí. Si alguien las quiere contestar ahí en el chat, por favor, hay algunas. Si alguien directamente quiere contestar, hay una pregunta de Claudia Medina. Muchos comentarios muy, muy positivos respecto de todos. Pero el tiempo se nos viene encima y queremos tener muchos ejercicios como este. Por lo tanto, pues agradeciendo su gentil participación, agradeciendo a todos los compañeros abogados que estuvieron presentes participando virtualmente en esta primera sesión, en este primer ejercicio, pues me despido, me reitero también al servicio y reitero mi amistad a todos ustedes. Gracias, gracias, de veras. Mi querido Miguelito, pues adelante. Gracias a todos. Bueno, quiero comentarles que en esta sesión de trabajo han acudido a la sesión 94 personas y con un promedio de 70 personas en línea. Todos los que tenemos el privilegio de poder servir como abogados, vemos grandes necesidades de hacer fuerza juntos, hacer fuerza común. Somos una parte importante y ejemplar de lo que debe contrarrestar aquello que está fuera de la ley. Por eso les agradezco a todos la voluntad de acompañarnos. Es muy enriquecedor. También a los panelistas, muchas gracias. Trataremos de hacer distintos ejercicios de esta forma, que quedarán videograbados y estarán posteriormente disponibles exclusivamente para barristas. Y por último, quiero hacer un anuncio. La próxima semana tendremos un conversatorio entre el licenciado Julio Senties Laborde y el licenciado maestro Alejandro Mier. Precisamente versará sobre la importancia de los medios alternativos de solución de controversias, la necesidad inmediata, y además buscamos sacar un documento entregable al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que se haga de manera inmediata esta instalación de mediación privada en beneficio de tantos y tantos comerciantes y queretanos que requerimos soluciones inmediatas.
Agradezco por último la confianza a todas las personas que vinieron y también decirles, es un compromiso nuestro nunca hacer perder el tiempo a nadie. Quedamos de iniciar a 1 hora y estamos terminando antes de tiempo. Les agradezco a los panelistas por haberse hecho el esfuerzo de sintetizar y bueno, pues me despido de todos ustedes y seguimos en contacto. Muchas gracias.